Queridos hermanos, el Señor les bendiga en esta hora. Qué gozo poder estar con ustedes en esta última clase de la justificación por la fe. Hemos tenido unos estudios maravillosos y sabemos que el tiempo no es suficiente para poder nosotros tocar todo lo concerniente al tema. Y en la primera clase habíamos dicho que este tema lo continuaremos estudiando en el cielo. Pero estamos tocando los asuntos más básicos en cuanto al tema de la justificación por la fe. Y permítame en esta última clase hablar de un aspecto importante para la salvación que tiene que ver con la naturaleza de Cristo. Pero antes de hacerlo, quiero invitar la presencia de nuestro Dios y su dirección en este estudio. Oremos. Querido Padre Celestial, que moras y reinas en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Gracias por Jesús, quien vino y se encarnó, se hizo hombre y fue hecho en semejanza de pecado, para que nosotros pudiésemos tener victoria en él, para que pudiésemos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, dame una mente clara, ayúdame a hablar tus palabras y no mis palabras, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el día de hoy entonces vamos a estudiar en esta clase la naturaleza de Cristo. Y antes de comenzar, quiero decirles que en la Iglesia Adventista del Séptimo Día hoy hay al menos tres posiciones en cuanto a la naturaleza de Cristo. La primera es la prelapsaria. Prelapsaria, aquellos que sostienen la posición prelapsaria, indican que Jesús tomó una naturaleza humana, pero antes de la caída. Es decir, Jesús tomó la naturaleza humana de Adán antes de la caída. Por eso, antes prelapsario caída. Aquellas personas afirman entonces que Jesús fue hecho completamente santo. No había ninguna tendencia, nada pecaminoso en su ser. Jesús vino como hombre y en lo único que Él nos puede ser ejemplo es en su dependencia al Padre. Suena contradictorio, pero así se afirma. Entonces esa es la prelapsaria. La segunda posición es la postlapsaria. La postlapsaria, como su nombre lo indica, es contraria a la prelapsaria. Postlapsaria, pos es después. La poslapsaria indica que Jesús tomó la naturaleza caída del hombre después de Adán. 4000 años de pecado después de la caída, tanto en el área física, mental y moral. Jesús fue hecho semejante a los hombres en su condición caída, pero sin pecado. Esa es la posición poslapsaria. Ahora, estos dos grupos han tenido disputas por muchos años y muchas décadas. Y después de tanta disputa, para poder dejar tranquilos a ambos bandos, para que hubiese paz entre ambos bandos, surgió una nueva posición, única al adventismo, que se le llama la bilapsaria. El nombre bi indica dual, doble. Es decir, Jesús tomó físicamente la naturaleza del hombre caído, pero mental y espiritualmente Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de la caída. Muy interesante ese razonamiento, ¿ok? Es decir, en cuanto a la naturaleza física, si Jesús sintió hambre, si Jesús lloró, Jesús sintió cansancio, necesitó recuperar sus fuerzas con el sueño. Jesús dependía del alimento diario para fortalecer su cuerpo. En ese sentido, Jesús tomó una naturaleza caída, pero no su mente ni su espíritu. Así que
Esta posición ha agradado a ambos lados y la disputa hasta cierto punto ha menguado en cuanto al tema, pero aún así se dejan muchas cosas que decir. En esta clase vamos a mirar, y no les voy a dar al principio cuál es la posición que creo, pero creo que lo descubrirán a medida que nosotros vayamos avanzando en el estudio. Ahora alguien dirá, ¿qué importancia tiene esto para la salvación? Si es pre, si es post, si es bi. Bueno, yo estoy convencido que este tema de la naturaleza de Cristo es un tema de salvación. Sí, porque solo cuando nosotros entendemos el tema de la naturaleza de Cristo, es que podemos hacer de Jesús mejor un Salvador personal. Así que déjenme leerles a manera de introducción y por qué este tema creo que es importante. Déjenme leerles a manera de introducción una cita, y esta cita se encuentra en El instructor del joven, The Youth Instructor, octubre 13 de 1898. Para aquellos que deseen leerla, la cita, voy a colocarla aquí en pantalla, ¿ok? Nos dice Youth Instructor, octubre 13 de 1898. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Este debe ser nuestro estudio. Debemos entrar en este estudio con la humildad de un aprendiz, con un corazón contrito. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que compensará al escudriñador que excava profundamente para la verdad oculta. Así que con esta cita tenemos nuestra justificación, ¿no? Quiero decir, yo sé. Así que vamos a entrar en este estudio, así como nos lo dice el Señor, con humildad de un aprendiz, con un corazón contrito. Así que si estamos listos, vayan conmigo entonces al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El estudio de hoy va a estar basado en el capítulo 8 de Romanos y también en el capítulo 8 del libro que yo he escrito, que ustedes han adquirido. Bien, en este capítulo hago una exposición casi versículo por versículo del capítulo 8 de Romanos. En especial me concentro en los primeros versículos donde hablan de la naturaleza de Cristo. Y desde luego ocupamos también otros textos de las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar entonces con 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El famoso misterio de la piedad que nos habla aquí el apóstol Pablo. Y quiero analizar un aspecto de ese misterio de la piedad. Nos dice el capítulo 3, comenzando o leyendo el versículo 16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Nos dice que este misterio no tiene contradicción, es indiscutible, y nos dice que es un gran misterio. ¿Y cuál es el primer elemento de ese misterio? El primer elemento es Dios fue manifestado en carne. Ese es el primer elemento del misterio de la piedad. El hecho que Dios fue manifestado en carne. Ahora, ahí la palabra es, ¿qué tipo de carne? Porque ahí está la discusión. En las tres posiciones que he mencionado al principio, la
prelapsaria, la poslapsaria y la bilapsaria, hay un acuerdo en común. Y el acuerdo en común que hay es que Jesús fue hecho hombre. Todos están de acuerdo con eso. Jesús fue un hombre. En donde está la diferencia es qué tipo de hombre, qué tipo de carne tomó él. Aquí nos dice que el misterio de la piedad es un elemento, el primero, es que Dios fue manifestado en carne. Ahora, es interesante que dice Dios, porque cuando nosotros comparamos eso con el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 14, nos dice cuál es ese Dios que fue manifestado en carne. Nos dice Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién fue hecho carne? El verbo. Y sabemos que el único miembro de la deidad que se hizo carne fue la segunda persona de la deidad, Cristo Jesús. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué se hizo carne? El versículo sigue diciendo, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Jesús vino, se hizo carne ya para que nosotros pudiéramos que es Dios, y por eso esto es un misterio. ¿Cómo es posible que Dios se haya hecho carne? Eso es un misterio. Eso es un misterio. Que Dios se haya hecho carne. Eso nada más es un misterio. Aún no hemos definido qué tipo de carne, pero estamos colocando el fundamento para lo que vamos a hablar. ¿Por qué más se hizo carne? El versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que Jesús tuvo que venir y hacerse hombre también para revelar al Padre, porque al Padre nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que gran misterio. Y ahorita vamos a estudiarlo a la luz de Filipenses 2 también, porque también Filipenses 2 comienza con Jesús como Dios, que no estimó ser igual a Dios, y también se hizo a semejanza de hombre, y no solamente a semejanza de hombre, sino tomó la forma de un siervo. La gran condescendencia de Cristo Jesús. Ahora, esto es algo muy importante para nosotros los cristianos, porque el cristianismo es la única religión que enseña y que cree que Dios se puede hacer carne. Los dioses del panteón no se encarnan. Los otros dioses son dioses muy distantes. Son dioses que no se encarnan con la humanidad, que no están cerca a los hombres. Lo que distingue a nuestro Dios de los otros dioses, hablando específicamente de la segunda persona de la deidad, es que es un Dios personal, es que es un Dios tan cerca a nosotros, porque Él se hizo carne, Él habitó entre nosotros. Vimos su gloria, dice, gloria como el unigénito del Padre. Si usted va al panteón griego, los dioses del panteón no se encarnan. ¿Saben ustedes que esa doctrina no es nueva? Esa doctrina es una doctrina babilónica. Y esa es la doctrina del anticristo. La doctrina que enseña que Dios no puede hacerse carne. Esa es la doctrina del anticristo. El apóstol Juan, en su primera carta, hablando de aquellos que estaban enseñando que Jesús no vino en la carne,
estas corrientes gnósticas del docetismo y el ascetismo, estaban enseñando que Jesús era solo una forma etérea, una forma fantasmal, pero él no había venido en la carne, que no fue un hombre real. El apóstol Juan advierte en cuanto a estas enseñanzas y dice, en Primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 3, Primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando Juan dice acá que no creáis a todo espíritu, se está hablando a aquellos que profesan tener el espíritu de profecía. ¿Cómo sabemos? Porque en el mismo versículo 1 dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Okay? A ese tipo de espíritus. Cuando la Biblia hace referencia al espíritu, muchas veces hace referencia al don profético, como cuando Juan dice en Apocalipsis, estaba en el espíritu en el día del Señor. Estaba en visión. ¿Okay? Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, es decir, todo profeta o toda persona que enseña por medio del Espíritu, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué dice? Que ese es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Y ya ese espíritu del anticristo estaba operando en los días de Juan, aún en los días de Pablo. Aquí dice que el cual habéis oído que viene, pero que ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Así que Juan advierte en contra de esta enseñanza. Les doy un poco de trasfondo. Les leo del libro de Leroy E. Froome, Conditionalist Faith of Our Fathers. La fe condicional de nuestros padres, volumen 1, página 860. Nos dice Leroy Froome, los gnósticos sostenían que aunque Cristo no era el Altísimo, él vino como un emisario del Dios Supremo, trayendo gnosis. Ahora, gnosis es conocimiento, inteligencia o entendimiento, la palabra griega gnosis. Pero los gnósticos enseñaban que Cristo como un ser divino no asumió un cuerpo humano real, sino que temporalmente habitó un ser humano Jesús o simplemente asumió una apariencia humana fantasmal. Esto, por supuesto, era el docetismo señalado más adelante. Así que una rama del gnosticismo era el docetismo. Entonces aquí están las referencias, pueden hacer una captura de pantalla. También nos dice acá en este otro libro, esto es una definición de la enciclopedia Encarta, ¿ok? Una definición de la enciclopedia Encarta acerca del docetismo. ¿Qué es el docetismo? Es una herejía cristiana primitiva que afirmaba que Jesucristo solo tenía un cuerpo aparente. Y estas cosas ya se estaban enseñando en los días de Juan. La doctrina tomó diversas formas. Algunos defensores negaron rotundamente cualquier verdadera humanidad de Cristo. Algunos admitieron su encarnación, pero no sus sufrimientos, lo que sugiere que persuadió a uno de sus seguidores, posiblemente Judas Iscariote o Simón de Cirene, para tomar su lugar en la cruz. Otros le atribuyen un cuerpo celeste que era incapaz de experimentar las miserias humanas. El gnosticismo era una mezcla de filosofías paganas, zoroastristas, junto también con algunos conceptos cristianos. Y por eso para ellos era difícil creer que Cristo, que era Dios y que es Dios, se hiciese carne. Pero esto va más allá que los días de Juan, porque vamos a mirar nosotros que esta era una doctrina babilónica.
Te va a decir, ¿cómo así? Vamos al libro de Daniel, capítulo 2. El libro de Daniel, el capítulo 2, versículos 10 y 11. Libro de Daniel, el capítulo 2. Vamos al libro de Daniel, el capítulo 2, versículos 10 y 11. Nos dice, los caldeos, esto es en relación al sueño que había tenido Nabucodonosor, el sueño de la imagen que se le había ido de su mente. Él llamó a los sabios para que ellos le interpretaran el sueño. Pero ellos no pudieron. Estaban aterrorizados porque el rey les había amenazado de muerte al que no interpretara el sueño. Y nos dice acá que los caldeos le respondieron delante del rey y le dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Noten esa declaración. Hemos leído esta historia muy deprisa algunas veces, pero no nos hemos detenido en esto, esa declaración. Los caldeos le dicen al rey, esto solo lo puede descifrar los dioses cuya morada no es con la carne. ¿Qué creían los babilónicos en cuanto a la encarnación de los dioses? No, los dioses no se encarnan, ¿ok? Los dioses no moran en la carne. Así que vamos a mirar entonces, ¿cuán humano fue Jesús? Lo que probó Jesús. Vayamos entonces, después de haber establecido, ese es nuestro primer punto en este estudio, fue Jesús hecho carne. Y hemos dicho que se hizo carne, no hemos definido aún qué tipo de carne. Me adelanto de la palabra carne que se usa allí en el griego. Es la palabra sarx. Y la palabra sarx no se refiere al tejido, ¿ok? En el contexto, se refiere más a la naturaleza moral de una persona, ¿ok? Su carácter, su naturaleza moral. A eso se refiere carne, la palabra carne. Bien, ahorita volveremos a esa palabra. Pero vayamos entonces, como habíamos dicho, al libro de Filipenses, el capítulo 2. Libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos a comenzar con el versículo 5. Filipenses, el capítulo 2, comenzando con el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No me gusta la traducción de la mayoría de las Biblias hispanas, porque dice sentir. Hay una mejor traducción, es mente. En inglés, de hecho, dice, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Haya pues en vosotros esta mente que hubo también en Cristo Jesús. La mente de Cristo. ¿Cuál fue la mente de Cristo? Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no pierda eso, porque algunos utilizan eso para decir, no, Jesús no era Dios, él solo era forma de Dios, nada más. O sea, ser forma de Dios no significa ser igual a Dios. Vamos a ver cómo entiende Pablo. ¿Qué se refiere Pablo cuando dice forma? Pablo aquí no se va a decir solo un parecido, sino que es la misma imagen, la misma esencia de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Sí, es lo mismo. Ahí él mismo se explica. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pregunta, ¿era Jesús igual a Dios? Aquí nos dice claramente que tener forma de Dios, de acuerdo a Pablo en este pasaje, tener forma de Dios es ser igual a Dios. Y ser igual a Dios acá, la palabra igual aquí en el
griego es la palabra isos, que la palabra igual es la palabra isos, y significa igual tanto en cantidad como en cualidad. Igual tanto en cantidad como en cualidad. O sea que Jesús era igual a Dios en cantidad y en cualidad, en esencia, en cualidad, en naturaleza, en todo. Entonces, Jesús tiene dos naturalezas. La Biblia nos habla de dos naturalezas de Jesús. ¿Ok? Antes de Jesús encarnarse, su naturaleza era completamente divina. Era Dios. Ahora, no, él no dejó de ser Dios. Pero después de la encarnación, Jesús adoptó un elemento, el cual llevó consigo y aún los mantiene hasta ahora, y es el elemento humano. ¿Se sabían ustedes que Jesús sigue siendo hombre hoy? Primera de Timoteo 2:5 dice que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, y dice a Jesucristo hombre. El mediador que está allá en el cielo es un hombre, es Jesucristo. Ahorita entenderemos eso un poco mejor. Así que noten la condescendencia. El versículo 6 nos dice que Jesús es igual a Dios, pero él no se aferró a eso. Maravilloso amor no egoísta de Cristo Jesús. ¿A qué nos aferramos nosotros? Muchas veces vemos la vida cristiana como algo tan difícil porque tenemos que renunciar. Y lo que el Señor nosotros nos pide renunciar es tan mínimo, tan ínfimo, en comparación a lo que Jesús tuvo que renunciar. Él tuvo que renunciar a su divinidad, ser igual a Dios. Nos dice, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Por qué es despojarse? ¿Qué es despojarse? A ver, cuando yo digo que yo me voy a despojar de mi saco, ¿ok? Me lo voy a quitar. O vamos a un ejemplo sencillo. Tengo aquí mi teléfono. Y yo digo, me voy a despojar de mi teléfono. Entonces lo dejo a un lado. Ya no tengo el teléfono. Me despojé de él. Pero pregunta, ¿sigue siendo mi teléfono? Sigue siendo mi teléfono. Pero ya me despojé de él. Muy bien. Cuando Jesús se despoja de su divinidad y la recubre con su humanidad, Él no dejó de ser Dios, así como el teléfono no deja de ser mi teléfono. ¿Ok? Él no deja de ser Dios, solo que se despojó. ¿Ok? En otras versiones dice, se vació a sí mismo. He emptied himself, se vació a sí mismo. Ahora, la palabra aquí, griega, cuando dice que se vació a sí mismo, la palabra keno. Keno significa vaciar o estar sin quitar, ¿ok? Eso es lo que significa. O sea, él fue vaciado, quedó sin la naturaleza divina, no en el sentido que dejó ser Dios, sino que no se aferró a eso. Y nos dice acá, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Otra vez, vean el paralelismo acá. Primero nos decía, no estima ser forma de Dios y vimos que forma de Dios es igual a Dios. Ahora ya dice que toma forma de siervo. Y dijimos que forma no solamente se refiere a parecido, sino a la misma esencia. Forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Allí está la pequeña variante. Porque aquí nos dice en la palabra griega, ya no utiliza la palabra isos, sino que utiliza la palabra homoioma, ¿ok? Y es muy distinta a isos. Isos es igual, exactamente. Pero la palabra homoioma significa semejante, similitud, forma, hecho parecido a. ¿Ok? Así
Así que ahí vemos la variante. En el paralelo que estamos viendo, ser forma de Dios es ser igual a Dios, pero ser forma de siervo no es ser igual a hombre. En este contexto, ser forma de siervo es semejante a hombre. Pero vamos a ver que esa semejanza solamente hay algo que la distingue. ¿Por qué no utiliza Pablo la palabra isos aquí, la misma palabra que utilizó para ser igual a Dios? Yo creo, como lo voy a demostrar ahora, que es porque Jesús nunca pecó, ni Jesús nunca tuvo propensiones cultivadas hacia el pecado. Nosotros sí. Y en ese sentido, Jesús no es igual a nosotros. Jesús no tuvo una mente y unas propensiones acá, pecaminosas. Aquí, porque cuando las que uno cultiva casi se arraigan. Oh, pero sí Jesús nació, y ahorita voy a explicar un poco más esto, con una herencia pecaminosa. Tendencias heredadas sí tenía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué probó Jesús? ¿De qué se despojó Jesús? Ya dijimos que Jesús se despojó de su divinidad, pero vamos a ir un poco mucho más detallado en esto. Muy bien. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 30. El Evangelio de Juan, el capítulo 5, vamos a leer el versículo 30. Noten esta declaración de Jesús. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Escuchen esta declaración de Jesús. Jesús dice, por mí mismo nada puedo hacer. Increíble. El creador del universo dice que por sí mismo nada puede hacer. Pregunta, ¿esa facultad cómo se llama? La facultad donde Dios todo lo puede hacer. Eso se llama la omnipotencia. Jesús perdió entonces su omnipotencia. ¿Ok? Como hombre, recuerden, como hombre, se despojó de su omnipotencia. Allí mismo en el Evangelio de San Juan, allí mismo donde estábamos, esta vez el capítulo 14, versículos 10 y 12. San Juan, capítulo 14, leemos el versículo 10 y 12. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Jesús afirma, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. No puedo obrar por mi cuenta. Las cosas que yo hago es el Padre que las hace en mí. Ahora, ahí mismo en Juan, el capítulo 11, versículos 38 y 39. Juan capítulo 11, versículos 38 y 39. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Esto es en ocasión de la resurrección de Lázaro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús les dijo, quitad la piedra. Miren qué interesante esto. Jesús, quien es el que estaba a punto de resucitar a Lázaro. A ver, ¿se requiere poder más que humano para resucitar a un muerto? Claro que sí. Jesús estaba a punto de resucitar a Lázaro. Pero ¿qué dice Jesús? Quiten la piedra. Qué interesante. A ver, ¿no Jesús tenía suficiente poder para hacerlo? Jesús solo usó su divinidad cuando fue para beneficiar a otros. Y la usaba con el permiso del Padre, a través del Santo Espíritu.
pero nunca lo usó para beneficio propio y nunca hizo nada que el hombre no pudiera hacer por sí mismo. Así que Jesús se despoja de su omnipotencia. ¿De qué más se despojó Jesús? Juan 16:7. Noten lo que nos dice ahora. Juan, el capítulo 16, el versículo 7. Nos dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Porque Jesús dice que le convenía a él irse. ¿Saben por qué? El deseado de todas las gentes nos explica por qué le convenía a Jesús irse. Déjenme aquí, les comparto esta cita para que ustedes puedan tomar apuntes de ella. El deseado de toda la gente es la página 622. Aquí está. Dice, estorbado por la humanidad. Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. O sea que Jesús perdió, ¿qué más? La omnipresencia. Esta otra cita en los lugares celestiales, la página 15, ¿ok? Nos dice, Cristo ascendió al cielo con la humanidad santificada y santa, llevó esa humanidad consigo a los atrios celestiales y la tendrá a través de los siglos eternos. Jesús va a tener esa humanidad a través de los siglos eternos. Vaya, qué gran sacrificio para Jesús. Retener, pero ya no va a retener la misma humanidad con que vino, sino esa humanidad con que Él resucitó, la humanidad glorificada, la misma humanidad que tendremos nosotros cuando Jesús venga por segunda vez y esto mortal se cura de inmortalidad. Pero volviendo aquí a este tema de la omnipresencia de Jesús, no quiero aquí dedicarle mucho tiempo, pero en lo que voy a decir pido una disculpa porque no voy a tener el tiempo para sostenerlo. Si usted está interesado, me puede escribir a mí personalmente. Así que pido la excusa por no poderles dar todo el fundamento. Simplemente lo dejo para despertar un poco la curiosidad en ustedes. De acuerdo a lo que yo he estudiado, en cuanto a la omnipresencia, difiero del concepto común que se tiene en cuanto a la omnipresencia. Cuando yo era niño me enseñaban que la omnipresencia significaba que Dios estaba en todo lugar. Y luego con esta cita que acabamos de leer del espíritu de profecía, del deseado de todas las gentes, parece que si fuera así, porque dice estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. ¿Ok? Qué interesante esta declaración. ¿Pero qué quiere decir eso? Todo lugar. A ver, cuando Jesús nos enseñó a orar, Jesús nos enseñó a orar ¿cómo? Padre nuestro que estás en todo lugar. ¿Así nos enseñó Jesús a orar? No. Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Así que Padre no está en todo lugar. Personalmente, ¿dónde está el Padre? En los cielos. ¿Cómo el Padre puede estar en todo lugar? Hay una cita que no tengo aquí en el Ministerio de Curación, dice que es a través de su Espíritu y sus ángeles. Esa cita está en el Ministerio de Curación. Que Él está en contacto con todos los confines de sus obras creadas en el universo a través de su Espíritu y sus ángeles. Y está presente allí. ¿Ok? Jesús como hombre no podía estar en todo lugar en el sentido en que Jesús no podía, estorbado por su humanidad, atender las necesidades de los hombres de una manera más eficiente. Para ir a Ciro y Fenicia le tomó un viaje muy largo, aproximadamente 2 meses, creo. Solo podía estar en un lugar a la vez. Pero el Espíritu puede estar en varios lugares, porque no está estorbado por la humanidad a través de sus ángeles. Puede ir de aquí para allá, a la velocidad de la luz.
más rápido todavía, pero no de una manera etérea, ¿ok? Porque eso es lo que enseña el panteísmo. Dios está en el árbol, Dios es el árbol, el agua, la hoja, la flor. No, Dios es un ser personal, pero Él puede estar en todo lugar a través de sus ángeles. Y Él mismo, sí, pero no es que Dios esté aquí en la tierra, aquí conmigo, y a la misma vez Él esté en el cielo. No, así no es. Como les digo, me disculpan si yo no les puedo dar toda la evidencia. Solamente cito algo más. Salmo 139 creo que dice, ¿para dónde iré, oh mi Señor? ¿Para dónde huiré si estoy en los confines de la tierra y estás tú? Se suele citar ese salmo para hablar de la omnipresencia. Pero cuando usted lee en la Biblia de Estudios el comentario debajo de ese salmo, el lenguaje dice allí y cita eso y le hace referencias a la omnisciencia de Dios. En fin, es suficiente decir que Jesús, con la cita que dijimos, estaba estorbado por la humanidad, no podía estar en todo lugar personalmente. Vamos a Lucas capítulo 5, capítulo 2, perdón, versículo 52. Lucas el capítulo 2, el versículo 52. Lucas capítulo 2, versículo 52, en cuanto al crecimiento de Jesús, dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Noten, Jesús tuvo que crecer en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Hablando del aspecto de la sabiduría, está hablando de la parte mental. Jesús perdió la memoria. En el sentido en que cuando él se hizo un bebé, un niño, bueno, se hizo un feto ahí, Jesús tuvo que aprender de nuevo, como cualquier persona aprende. No es que Jesús vino con todo el conocimiento allí, porque Él es Dios, y recuerde que Dios, no hay nada nuevo que Dios tenga que aprender, porque Dios todo lo sabe. Dios no tiene ninguna información nueva que aprender, verso como nosotros que sí estaremos aprendiendo por toda la eternidad, porque Él todo lo sabe. Pero Jesús se despojó de su memoria, de su conocimiento, de su sabiduría, y tuvo que crecer, tuvo que aprender, como cada uno de nosotros tenemos que aprender. Vaya con descendencia. Yo me imagino a Jesús en el regazo de su madre, mientras crecía, viendo las montañas, viendo las aves, preguntando, mamá, ¿y eso qué es? ¿Cómo se creó eso? ¿Quién hizo los pájaros? ¿Cómo se formaron las montañas? Y la madre contándole a Jesús la historia del Génesis, la historia de la creación. Vaya, yo me imagino ese Jesús, ese Jesús humilde, creciendo, aprendiendo de su madre. Bendita esa mujer que Dios le dio sabiduría para criar al Hijo de Dios. Ahora, Marcos 13:32, vayamos allá. El Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 32. ¿De qué más se despojó Jesús? Entonces hagamos un repaso. Jesús se despojó de su omnipotencia, dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. Jesús se despojó de su omnipresencia, es decir, él no estaba, podía estar en todo lugar a la misma vez. Jesús se despojó de su omnisciencia, de su conocimiento, su memoria, todo eso, su sabiduría, omnisciencia. Jesús también se despoja de su presciencia, no presencia. Escuchen bien, presciencia. ¿Qué es eso? Presciencia es el conocimiento previo, como los que los profetas tienen por el Santo Espíritu de Dios o el que Dios mismo tiene. Es una cualidad única de Dios natural. Los profetas de antaño la tenían, pero era porque era dada por Dios, no era innata de ellos. Pero solo Dios, nos dice el profeta Isaías, puede ver el fin desde el principio. Dios, eso lo distingue a él de los falsos dioses.
Vamos a hacer en este momento una pausa. Muy bien, continuemos con la segunda parte de esta clase. Habíamos quedado en el punto de la presencia de Jesús. Estamos mirando de qué se despojó Jesús. Vimos que Jesús se despojó de su omnipotencia, Jesús se despojó de su omnipresencia, Jesús también se despojó de su omnisciencia o su memoria, y ahora vimos que Jesús también se despoja de su presciencia. ¿Qué significa el conocimiento previo? Y leímos Marcos capítulo 13, versículo 32, donde Jesús dice que ni el Hijo del Hombre sabe el día ni la hora. Y habíamos dicho que Jesús decía esto de su humanidad, ¿ok? Porque hoy Jesús sí sabe el día y la hora. Y había dicho que si Jesús como hombre no se atrevió ni siquiera a decir el día ni la hora, porque no lo sabía, ¿quiénes somos nosotros para entonces decir que sí tenemos el día, la hora o el año o el aproximado en que Jesús va a venir? ¿Ok? Muy bien, pasamos a un último punto. Nos dice acá en Isaías 53:2, un último punto en cuanto a qué se despojó Jesús. En Isaías capítulo 53 y el versículo 2, pasaje muy conocido, el pasaje del siervo sufriente. Nos dice acá Isaías 53, versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Dice que Jesús también vino sin atractivo externo, sin hermosura, para que le deseemos. Jesús perdió su gloria divina. Entonces, si Jesús perdió todo eso, ¿qué naturaleza? Y aquí llegamos ya al punto principal de la clase. ¿Qué naturaleza tomó Jesús? Vayamos al libro de Romanos, que ha sido nuestro libro de estudio. Romanos el capítulo 8. Vamos a leer ahora el versículo del 1 al 3. Romanos el capítulo 8. Vamos a leer versículos del 1 al 3. Habíamos dicho que el hombre de Romanos 7 es un hombre esclavo del pecado. Está vendido al pecado, dice. Pero comenzando con el capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es un tipo de experiencia, y esto lo dijimos que andar en el Espíritu es la experiencia de la santificación. El papel del Espíritu Santo en la experiencia de la santificación es clave, es importante. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo? Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿de qué carne está hablando aquí? Porque este texto nos dice varias cosas. Este texto nos dice acá que Jesús, como la ley, lo que era imposible para la ley, recuerda que dijimos que la ley no justifica. ¿Y qué debilitó la ley acá? Dice, era débil por la carne. ¿De qué manera? Vamos de nuevo al versículo 7 de Romanos capítulo 8. Por cuanto los designios de la carne, otra vez allí está carne, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Note, la carne, recuerden, lo dijimos en la primera clase, cuando pecamos nosotros perdimos esa santidad, esa gloria, ese carácter de Dios
que nos facilitaba guardar la santa ley. Nos hicimos inútiles al obedecer la ley de Dios. Es imposible para un pecador por sí mismo obedecer la santa ley de Dios. Por eso Jesús, para poder enseñarnos cómo obedecer esa ley, tuvo que venir en semejanza de carne de pecado. Es decir, no antes de la caída, sino después de la caída. No antes de la caída. No tendría sentido para Jesús venir antes de la caída y nosotros digamos, Él es nuestro Salvador personal. No, no tendría sentido. Porque entonces, ¿cómo Jesús va a ser un ejemplo para nosotros, va a ser esperanza para nosotros de victoria sobre el pecado? No se podría. Ahora, algunos aún así lo ven, pero entonces, si aceptásemos esa posición, o sea, la prelapsaria, entonces nosotros tendríamos que concluir, la conclusión natural, la conclusión lógica es que no podemos tener victoria sobre el pecado. Porque Jesús tuvo una ventaja sobre nosotros. La ventaja de Jesús es que tuvo la naturaleza humana antes de la caída. Y allí está parte del meollo del asunto. Así que, ¿qué carne es esta? Carne semejanza de pecado. La palabra que les dije, sarx, es la palabra griega no para tejido, sino para naturaleza humana. Leamos algunos versículos más del capítulo 8 de Romanos. Leamos el versículo 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Saltemos al versículo 12. Así que hermanos deudores somos, no de la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, todos estos versículos, estamos aquí, no nos hemos salido de Romanos 8, claramente muestran que cuando Pablo usa la palabra carne en el contexto de Romanos 8, Pablo no se está refiriendo solo a la parte física, como dice la posición bilapsaria. Pablo se está refiriendo a la naturaleza moral también. ¿Okay? Los deseos de la carne, las inclinaciones de la carne, las obras de la carne, todo eso. Nos dice la sierva del Señor en cuanto a la carne. ¿Okay? Voy a leerles aquí, voy a de nuevo a ver si puedo compartir la pantalla para que ustedes puedan leer esta cita. Dice, las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y las concupiscencias. ¿Cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor en el cuerpo? No, pero daremos muerte a la tentación a pecar. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. A ver, esta cita dice muchas cosas. Número uno, esta cita está diciendo que las palabras carne, y esta cita es clave para entender la naturaleza de Cristo. La palabra carne, y aquí la voy a resaltar, abarca la naturaleza inferior y corrupta. ¿Saben qué otra palabra le da Ellen White a la naturaleza inferior? Las facultades inferiores del ser. ¿Ok? ¿Cuáles son las facultades inferiores? El apetito, las pasiones, las emociones, los sentimientos. ¿Ok? El sistema límbico del ser humano. ¿Ok? Allí es donde Jesús heredó. Allí es donde Jesús se hizo carne. ¿Ok? Allí es donde Jesús heredó nuestras inclinaciones. ¿Ok? Y ellas continuamente batallaban con su mente, pero nunca hicieron asidero en su mente, porque Jesús nunca las acarició. Yo sé que esto es un poco complicado para entenderlo,
Les explico un poco. La sierva del Señor habla en el espíritu de profecía, en sus escritos, y voy a citarla a ella porque utiliza palabras más claras para nosotros. La Biblia le llama corazón o le llama mente, ella le llama facultades superiores. Y lo que la Biblia le llama carne, el espíritu de profecía le llama naturaleza inferior, ¿ok? O facultades inferiores. Bien, entonces, antes del pecado, las facultades inferiores sí existía la naturaleza inferior, pero era una naturaleza santa, ¿ok? Y estaba bajo el dominio de nuestras facultades superiores. Aquí la razón, la voluntad, el juicio, la conciencia, el discernimiento. Bien, esta dominaba esta y estas eran santas. Es decir, los impulsos de Adán antes de la caída eran todos santos y buenos. Adán tenía carne santificada. Bien, ahora, después de la caída, eso se revirtió. Y entonces la mente del hombre se corrompió, estas facultades se corrompieron y se fortalecieron tantos que entonces las facultades superiores se volvieron esclavas de las facultades inferiores. Por eso somos esclavos de la carne, dice Pablo aquí. Por eso mismo. En la hora de la nueva creación lo que Dios hace es que renueva nuestra mente. Entonces nuestra mente ahora se purifica y nuestros afectos se purifican, pero sigue habiendo esa batalla. Pero ahora esto, los afectos de la naturaleza inferior, está bajo el dominio de mi naturaleza superior. ¿Ok? Esa es la diferencia de lo que nosotros estamos hablando aquí con Jesús. Ahora, otros textos más en cuanto a la carne. 1 Corintios 15:50. Jesús, 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. La Biblia nos dice acá que vamos a tener esta naturaleza corrupta hasta la segunda venida. Y entonces allá está el punto que puede ser un poco confuso, porque cuando decimos esto puede sonar como que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Pero hay una diferencia muy grande y en la definición de pecado es donde está toda esta controversia. Pero vamos a leer el texto y vamos a explicar esa diferencia. Nos dice, pero esto digo, 1 Corintios 15:50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Carne y sangre no heredan el reino de Dios. ¿Qué significa eso? En el mismo versículo explica que es carne y sangre. Dice, corrupción no hereda la incorrupción. ¿Y cuándo es que vamos a ser transformados de esa corrupción? Nos dice acá en el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Ok? Así que Pablo está claramente diciendo que en la glorificación, cuando Cristo venga, esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Vamos a tener, los que resuciten de las tumbas van a tener el mismo cuerpo glorificado que tuvo Cristo Jesús. ¿Ok? Que es el cuerpo que él tiene ahora. Y los que estemos vivos, seremos transformados. Entonces, la naturaleza humana caída nosotros la tendremos hasta que Jesús venga. Pero la victoria sobre esa naturaleza la obtendremos antes del cierre de la gracia. ¿Ok? Antes del cierre de la gracia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Jesús, de nuevo, enfatizo, no estaba hablando de carne y sangre física. ¿Por qué? Hablando entonces de, por ejemplo, de Jesús, habíamos citado el ejemplo de Jesús después de la resurrección. ¿Recuerdan? En una vez él se le apareció a sus discípulos y luego se apareció a Tomás y él no creía que era Jesús. Y Jesús le dice en Lucas 24:39, Lucas capítulo 24, versículo 39, él le dice a Tomás, le dice,
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis, que yo tengo. Jesús fue al cielo con carne y huesos literales. Es decir, cuando la Biblia dice ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos, no se está refiriendo al tejido. Pues Jesús, aún en su aspecto glorificado, tenía carne, sangre y huesos. Nosotros también. Vayamos a otro texto. Y este sí es, este es en Romanos, volviendo a Romanos, capítulo 1, versículo 3. Romanos, el capítulo 1, versículo 3. Vamos a avanzar porque el tiempo se nos está yendo rápidamente. Romanos, el capítulo 1, versículo 3. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la ¿qué? Según la carne. Interesante la aclaración que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que Jesús aquí era del linaje de David, pero no hace referencia a su linaje real, aunque también era de la tribu de Judá, pero hace referencia a su humanidad, a su naturaleza. David era un descendiente, o un ancestro, perdón. Jesús era descendiente de David, David era un ancestro de Jesús. Según la carne, y ahorita vamos a ir a ese punto de la ley de la herencia. Vamos a Hebreos 2. Este capítulo también habla entero de la humanidad de Jesús. Hebreos el capítulo 2. Ahora notemos lo que dice el versículo 16 y 17. Hebreos capítulo 2, versículos 16 y 17. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Esa es una mala traducción. Si usted lee en alguna otra versión moderna, algunas versiones dicen porque no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la simiente de Abraham. Yo os hago una pregunta, ¿Abraham vivió antes o después del pecado? Lógicamente después del pecado. Así que si tomó la naturaleza de Abraham, la simiente de Abraham, entonces Jesús tomó una naturaleza humana caída. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿En cuánto? Debía ser semejante a nosotros. En todo, dice acá, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él fue hecho en todo. Ya hicimos la salvedad, pero él fue hecho en todo. Para que quede más claro, versículo 14. Así, esto es Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Qué interesante. Ahora, déjenme leerles, porque ya estamos llegando aquí a nuestro punto final. A ver, déjenme hablarles de dos puntos más en cuanto a la humanidad de Jesús. Cuando vamos a Mateo 1, y por falta de tiempo no vamos a leer todo el pasaje, ¿ok? Pero en Mateo 1 nosotros tenemos la genealogía de Jesús. Mateo 1 tenemos la genealogía de Jesús por el lado de José. Y esto es interesante, porque alguien le puede decir a usted por qué le va a aplicar la genealogía de Mateo 1 a Jesús si José no fue su padre legítimo. Y déjenme decirles que tienen la razón. Eso es así. Pero ¿por qué usamos la genealogía de José? ¿Saben por qué? Porque María también era de la tribu de Judá. Era descendiente de David. Es decir, ellos eran de la misma tribu. Y hubo un cierto punto, si usted compara la genealogía de Lucas, que se cree que es la genealogía de María, ¿ok? Si la compara, aunque comienza diciendo de José, pero hay unas diferencias. A veces cuando ambos esposos pertenecían a la misma tribu, pues siempre se le da preferencia al hombre para hablar. Pero la genealogía de María es la de Lucas 3,
y vemos que hay un momento en los ancestros en que el árbol familiar se une y sigue un mismo árbol familiar. ¿Ok? O sea que sí es la misma genealogía, podemos usar la de José. ¿Ok? No vamos a caer en un error teológico para concluir eso. ¿Quiénes eran algunos ancestros de Jesús? Aquí en la genealogía de Mateo 1, en el versículo 5, nos dice que Rahab, ¿y quién fue Rahab? Una prostituta, la mujer de Jericó. Nos dice que en el versículo 5 también nos dice que Ruth era ancestra de Jesús, Ruth, una moabita pagana. En el versículo 9 nos dice que Acaz fue descendiente de Jesús, un rey malvado. Recuerdan todo lo que hizo él. Hizo pasar a sus hijos por el fuego. Manasés, un rey sangriento, malvado. Acerró a Isaías en 2, el versículo 10, donde dejamos a David con sus graves defectos de carácter y pecados que cometió. ¿Dónde dejamos nosotros a Salomón? La poligamia más horrenda que este hombre cometió. ¿Ok? Saben, hay una ley y es la ley de la herencia. Jesús aceptó la ley de la herencia. Sí, Jesús aceptó la ley de la herencia. Entonces, Jesús se puede identificar con nosotros no porque él haya cometido ningún pecado, sino porque Jesús, ¿ok? Porque Jesús heredó las inclinaciones pecaminosas. Solo por herencia es que él obtuvo estas inclinaciones. No las obtuvo por, eh, porque las cultivó. Bien, déjenme leerles esta cita que tengo aquí en pantalla del deseado de todas las gentes. El deseado de todas las gentes nos dice página 32. Habría sido, dice, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. ¿Eso es qué? Prelapsario. Aún si Adán hubiese tenido eso, la inocencia del Edén dice que hubiese sido una humillación. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4.000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. ¿Qué aceptó Jesús? Los efectos de la gran ley de la herencia. O sea, todos esos ancestros, todos esos defectos de carácter que ellos tuvieron, defectos morales, Jesús heredó eso. Y la historia de sus antepasados, ahí está, terrenales, demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Muy clara esa cita, ¿ok? Ahí mismo en el deseado de todas las gentes, página 91. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Estas citas son para responder a una objeción aquí, que la puse como número 4, que Jesús solo recibió una herencia pecaminosa parcial. Eso es lo que dice la Vilapsaria, es decir, que él solamente recibió una naturaleza pecaminosa física, pero vamos a ver que también fue mental y moral. Cuando Adán, porque la herencia no solamente nosotros heredamos de nuestros padres las características físicas, sino también heredamos sus inclinaciones, heredamos también sus propensiones, incluso sus hábitos, ¿ok? Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y del cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. A ver, si Jesús hubiese tomado entonces
la naturaleza de Adán antes de la caída, no sucedía lo mismo con Jesús, se diría, lo mismo sucedió con Jesús. O sea que la prelapsaria no tiene fundamento bíblico. Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física. ¿Eso qué es? El aspecto físico. Luego mental, ahí está lo mental, y así como valor moral, las tres áreas. Y luego dice, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas. En inglés dice, las debilidades de la humanidad degenerada. Eso puede sonar fuerte, porque el lenguaje utiliza estas palabras fuertes. La humanidad degenerada. Allí, así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Así que queda claro que Jesús tomó una naturaleza caída, no solamente físicamente, sino también mental y también moral. ¿Okay? Entonces, queda claro que por la ley de la herencia vemos que Jesús tomó esa naturaleza física, mental y moral degradada. Ahora, hay un punto más que quiero, o una aclaración que quiero hacer aquí, porque no quiero que esto quede en el aire. ¿Ok? Y es que hay una cita, y esta cita se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, la página 1102 y 1103. ¿Ok? Esto es un comentario, el tomo 5 es el de los Evangelios, un comentario sobre Juan 1, si no estoy mal. Y esta es la famosa carta a Baker, ¿ok? Una famosa carta que siempre, cuando hablamos de la naturaleza de Cristo, se suele citar. Porque en esta carta, aparentemente, la hermana White va en contra de lo que ella ha escrito en otros lugares, en contra de lo que estamos diciendo. Voy a leer la carta a Baker y voy a compartirles de nuevo aquí la pantalla para que ustedes puedan seguir la lectura conmigo. Dice, sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Interesante esto. Dice, Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión. Déjenme decirles algo, que el pecado no tiene que ver nada con naturaleza, porque Adán con naturaleza santa pecó. Jesús con naturaleza pecaminosa venció. El pecado es una decisión. Y ese punto lo dejé en el aire y dije que lo iba a aclarar, que lo que aclara todo este asunto es la definición del pecado. Porque pecado es transgresión de la ley. No somos pecadores por nacimiento. Esta doctrina es de una doctrina agustiniana, Agustín de Hipona, quien enseñó el pecado original. O sea, es decir, un niño nace pecador y de ahí surgió la doctrina del bautismo de infantes, la cual también llevó a la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, porque Agustín de Hipona llegó a un problema muy grave, teológico, y es que él dijo, bueno, si yo digo que todos los niños son pecadores al nacer, ¿dónde dejo a Jesús? Que la Biblia dice que fue nacido de mujer, y su texto es Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿qué hago con Jesús? Bueno, Jesús lo tengo que hacer distinto. Para hacerlo distinto, tengo que hacer a la mamá distinta a las otras mujeres. Entonces hizo a María santa y de ahí surge la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Pero como los niños nacen pecadores, entonces ahí surge la doctrina del bautismo de infantes y bueno, muchas otras cosas más. Luego el limbo, el purgatorio. Entonces, nosotros no creemos, porque la Biblia no lo enseña, en el pecado original. Creemos en el pecado por elección. Somos pecadores en el momento en que, o pecamos en el momento en que tenemos conciencia del bien y el mal y lo hacemos por elección, ¿ok? Entonces ahí pecamos. Ahora,
¿Que un bebé tiene naturaleza pecaminosa? Sí la tiene, porque la hereda de sus padres. Pero esa naturaleza no lo hace pecador a menos que participe de ella cuando tenga conciencia. Esa es la gran diferencia. Jesús tuvo naturaleza pecaminosa, pero no participó de ella. Volviendo a Adán, dice, podía caer y cayó por la transgresión. Por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Noten, eso es clave. Por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Pero Jesús era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido, como es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Noten lo que ella está diciendo. Justo después que ella habla de la ley de la herencia, dice de Jesús que él tomó la naturaleza humana, y en el contexto podemos ver que está refiriéndose a eso. Y fue tentado en todo sentido. Ahorita vamos a ver qué significa en todo sentido. Es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. La palabra en inglés que ella utiliza para tendencia es propensity, es decir, propensión, inclinación, tendencia, es lo mismo. Ahora, ahí hay un asunto, y es que ella en sus escritos utiliza esa palabra con tres significados distintos. Un significado es las propensiones o las tendencias heredadas. En otros contextos ella utiliza esta palabra para las cultivadas, es decir, lo que yo mismo cultivo con mis propios hábitos y decisiones. Y en otras ocasiones utiliza esta palabra para hablar de las tendencias santas que el Espíritu Santo nos coloca. Desde luego aquí no está hablando de la tendencia santa, descartemos esta. Tiene que ser o la tendencia heredada o cultivada. Pero como vimos ya que Jesús toma la naturaleza humana y lo dice en el contexto de las tendencias inherentes que la posteridad de Adán heredó, ¿ok? Jesús entonces, la única que nos queda por descarte acá que ella está hablando en esta cita es la cultivada. Y ella está completamente en lo correcto cuando dice, Jesús no tenía ninguna tendencia alguna al mal, cultivada. ¿Ok? Cultivada. Así que bueno, déjenme leerles aquí, me parece muy interesante. En este libro de las creencias adventistas del séptimo día, en la versión anterior de este estaba la posición bilapsaria, ¿ok? Cuando estaba en la 27, pero parece que hicieron una corrección. Y recientemente un amigo me mostró y me pareció interesante cómo en la doctrina número 3, la doctrina de Dios, en la 4, perdón, Dios el Hijo, cuando se habla de su naturaleza humana, aquí hay un subtítulo donde dice, Cristo adoptó la semejanza de carne de pecado. Y me parece muy interesante cómo lo coloca aquí. Dice, antes de la encarnación, Jesús era en forma de Dios. Y cita Filipenses 2, versículos 6 y 7. Esto es, la naturaleza divina le pertenecía desde el comienzo, Juan 1:1. Al tomar forma de siervo, puso a un lado sus prerrogativas divinas. Se convirtió en siervo de su Padre, Isaías 42:1, para cumplir su voluntad. Juan 6:38, Mateo 26:39, 42. Revistió su divinidad con la humanidad. Fue hecho, y cita ahora, entre comillas, en semejanza de carne de pecado. Ahí está citando de Romanos 8:3. De naturaleza humana pecaminosa o de naturaleza humana caída. Interesante, y esta es la publicación oficial de la iglesia. ¿Ok? Esto de ninguna manera indica que Jesucristo fuese pecador o hubiese participado en actos o pensamientos pecaminosos. O sea, no las cultivó. Si bien fue hecho en la forma o semejanza de carne de pecado, el Salvador jamás pecó. Y su pureza perfecta está más allá de toda duda. ¿Ok? Luego en la siguiente página dice,
cuando Cristo adoptó la naturaleza humana que evidenciaba las consecuencias del pecado, o sea, Jesús hereda las consecuencias del pecado, pasó a estar sujeto a las debilidades que todos experimentamos. En su naturaleza humana estuvo rodeado de debilidad, cita Hebreos 5:2, Mateo 8:7, Isaías 53:4. El Salvador sentía su debilidad. Por eso debió ofrecer ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, Hebreos 5:7, identificándose de este modo con las necesidades y debilidades tan comunes en la humanidad. Y luego dice, así la humanidad de Cristo no fue la de Adán, esto es, la humanidad de Adán antes de su caída. O sea, claramente aquí en este libro no están completamente descartando la prelapsaria. Tampoco fue la humanidad caída, esto es, la humanidad de Adán después de la transgresión en todos sus aspectos. Ahora, esto suena un poco raro, pero esto sigue explicando. No era la humanidad original de Adán porque poseía las debilidades inocentes de los seres caídos. No era la humanidad caída porque nunca había descendido a la impureza moral. O sea que cuando dicen que no tomó la humanidad caída en todos sus aspectos, se refieren a eso, porque no descendió a la impureza moral. Es decir, la humanidad del hombre en toda su totalidad no solamente implica las heredadas, sino también las tendencias cultivadas. ¿Ok? Y Jesús no tomó eso. Cuando habla de semejanza de hombre o de siervo, ya no utiliza la misma palabra isos, que es igual, sino que utiliza la otra palabra, homoiona, que es semejanza, parecido. ¿Por qué? Porque en ese solo aspecto sí no se parece. O sea que no tomó completamente la naturaleza humana caída. ¿En qué sentido? En que él no heredó las tendencias cultivadas porque él nunca descendió a la impureza moral. En esa carta Baker parece que este hermano estaba enseñando esto. No sabemos exactamente qué era, pero uno puede inferirlo un poco porque ella le dice que usted lo está haciendo completamente hombre a Jesús. Luego dice, por lo tanto, era en el sentido más literal nuestra humanidad, pero sin pecado. Qué interesante. Esta cita me dejó muy, muy contento haber encontrado eso allí. Entonces, ¿cómo venció? Terminemos aquí esto. ¿Cómo venció Jesús? Saben ustedes que así como Jesús participó, en Jesús había una combinación de naturaleza humana y divina. También nosotros podemos ser participantes de esa naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4. Vamos a leerlo. Hay mucho más que decir de esto. Les recomiendo que ustedes puedan ir al canal de YouTube de Fundación Las Delicias. Allí yo grabé una serie completa del libro de Romanos. Son como 13 temas. Entonces usted puede complementar esta clase mejor, en mucho más detalles. Allí vamos capítulo por capítulo del libro de Romanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Que se me perdió Pedro, no lo encuentro. Aquí está, muy bien. Dice, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La naturaleza divina, podemos ser participantes de ellas, de esa naturaleza. ¿Ok? Jesús, ¿cómo venció su naturaleza? En Hebreos 5, 7 a 9, como lo citamos ahora, Jesús tuvo que orar. ¿Saben esto? Jesús sabía su debilidad. Y no porque lo haya cultivado ni haya descendido a la impureza moral, pero él sabía cómo era la herencia que él tenía. Y Jesús tuvo que orar con ruegos y súplicas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vencer en nuestra humanidad como Jesús venció? Jesús venció a través de la oración, pero Jesús también venció
a través de la fe. En Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Para vencer, Jesús como Hijo de hombre es mi intercesor. Sí, porque se compadece de mis debilidades. Jesús como Hijo de Dios me da el poder divino para vencer. Como Hijo de hombre me perdona mis pecados. Como Hijo de Dios me da poder para no pecar más. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio. Deseado a toda la gente, es página 704, dice, por la fe, Cristo venció. Oh, qué hermoso. Por la fe, Cristo venció. Y déjame terminar con estas tres últimas citas del Espíritu de Profecía. Nos dice, caemos en muchos errores, en nuestras conclusiones debido a nuestros falsos conceptos de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando le damos a su naturaleza humana un poder que no es posible que tenga el hombre en sus conflictos con Satanás, destruimos la integridad de su humanidad. Por eso yo digo que esto es un tema de salvación. Porque si nosotros decimos que Jesús tuvo una naturaleza distinta a la nuestra en nuestros conflictos con Satanás, destruimos la integridad de su humanidad. Deseado a toda la gente, es página 619. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en él. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como él vivió. ¿Qué podemos poseer nosotros? Su perfecta, dice acá, humanidad. Ministerio de Curación, página 92. Cristo vino a este mundo y vivió conforme a la ley de Dios para que el hombre pudiera dominar perfectamente las inclinaciones naturales que corrompen al hombre. Querido hermano, hay esperanza. Hay esperanza. Así que les invito a que hagan de Cristo, de su vida, de su naturaleza, su estudio. Imitemos el ejemplo. Andemos como Jesús anduvo, vivamos como Jesús vivió, para que podamos tener su perfecta humanidad reproducida en nosotros. Que el Señor les bendiga. Gracias por participar de esta primera clase, en este primer mes, justificación por la fe. Reitero, para complementar esta clase, porque entendemos que el tiempo fue muy corto, les recomiendo que puedan leer el libro de Romanos, puedan leer el libro El Camino a Cristo, luego pueden leer el libro mío de Tú también puedes ser salvo, es una guía muy básica, y también pueden ir al canal de YouTube de Fundación Las Delicias, y allí entonces ustedes podrán ver todos los temas que yo tuve, una serie titulada La Salvación en Romanos. Que el Señor les bendiga, vamos a orar. Querido Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos por la oportunidad de haber estudiado esta clase tan importante. Gracias, Padre, porque Jesús se hizo hombre para compadecerse de nosotros, para ser tentado como somos tentados sin pecado. Danos esa victoria que Jesús tuvo y ayúdanos a tener su perfecta humanidad reproducida en nosotros. En Jesús. Amén.